Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a Universos Alternos, donde exploramos realidades alternas de películas o series y a veces videojuegos. Y hoy toca La Llorona, una de las leyendas más populares de toda Latinoamérica, porque no importa que seas mexicano, chileno, argentino o colombiano, todos conocemos la leyenda de La Llorona, dependiendo de la versión de cada país, pero la versión que analizaremos será la de la película La Leyenda de La Llorona de Animan Studios. Así es, La Llorona, el espíritu de Yoltzin, una mujer que vivía en Xochimilco junto a sus dos hijos Ollin y Tonatiuh, los cuales perdió una fatídica noche en la que, regresando a su casa a través de su barca, notó que su casa se estaba incendiándose. Ella, desesperada, trató de apagarlo descuidando por un momento a sus hijos, sin darse cuenta de que la barca se los llevó a lo profundo del canal. Cuando Yoltzin se dio cuenta ya era demasiado tarde. Con ayuda del pueblo se pusieron a buscarlos, encontrando sus cuerpos muertos. Posiblemente al tratar de mover la barca o que la misma corriente del agua los haya hecho caer y ahogarse. Yoltzin, al ver a sus hijos muertos, no pudo soportar el dolor, enloqueciendo y negándose a aceptar sus muertes. Con el paso del tiempo, el dolor de la pérdida le fue afectando demasiado hasta que la tristeza la mató. Pero su alma nunca descansó, provocando que empezara a vagar por Xochimilco, secuestrando niños para tratar de sanar su dolor, dejándolos en su guarida en un estado de hipersueño. Y bueno, el resto ya se la saben, para eso vean la película XD. Pero en fin, no se le puede considerar una derrota lo que le pasó a La Llorona, ya que en el fondo ella lo que más quería era recuperar a sus hijos. Sin embargo, vamos a explorar un universo donde ella hubiera logrado el objetivo que estuvo haciendo durante la cinta, de deshacerse de Leo y sus amigos, por atreverse a detenerla y desafiarla. Este video llega gracias a una sugerencia de Ángel Arnés. Espero que les guste y sin nada más que decir, comencemos. Este universo alterno inicia justo en el momento en el que Kika empieza a herir los sentimientos de La Llorona, recordándole su triste realidad. En ese momento pudo haber ganado si hubiera tomado la siguiente decisión. Cuando La Llorona se pierde en su rabia y tristeza, por lo que le dijo Kika, en lugar de tomarla e intentar absorberle el alma, La Llorona de la rabia le da un fuerte manotazo, provocando que Kika termine cayendo directo a la pared, quedando inconsciente del golpe. Pero justo escucharía un grito. Ella se voltearía solo para encontrarse con la persona que se atrevió a retarla: Leo San Juan. La Llorona no perdería el tiempo, igual que en la película, lo tomaría y lo empezaría a elevar, provocando que atraviesen el suelo. Solo que aquí La Llorona seguiría elevándolo más y más alto. Está tan furiosa, tan cegada, que simplemente quiere acabar con él cuanto antes. La Llorona empezaría a absorber el alma de Leo, pero también empezaría a desquitarse, empezando a aplicar presión en su cuello hasta que finalmente termina rompiéndoselo, para después lanzar el cuerpo lejos, terminando por caer en alguna zona del bosque. Después ella se dirige a las catacumbas solo para notar la presencia de los compañeros de aquel chico que ella mató. Son Teodora, Alebrije, Don Andrés, finado y moribunda. E igual que en la película, intentarían enfrentar a La Llorona, pero ella los lograría inmovilizar controlando las enredaderas, dejándolos atrapados. Y sin un Leo que pueda salvarlos, hasta aquí llegaría la historia para ellos. La Llorona se abalanzaría sobre Teodora para absorberle el alma, y como ya de por sí es un fantasma, se la terminaría comiendo, acabando con ella.
Las calaveritas se intentarían liberar tratando de utilizar sus rayos. Pero la Llorona se percataría y las tomaría con fuerza, sin que se puedan mover, absorbiendo sus almas. Luego seguirían Don Andrés y Alebrije, los cuales estarían horrorizados tratando de escapar, pero terminarían igual muriendo definitivamente. Devorados por la Llorona. Ahora lo único que queda del equipo es simplemente una armadura tirada al lado de unas calaveritas de azúcar, junto a un alebrije sin vida. La Llorona simplemente está quieta hasta que empezaría a escuchar los quejidos de alguien moviéndose. Es Kika. Se está despertando solo para ver a la Llorona acercándose hacia ella. No ha olvidado lo que le dijo, aún sigue furiosa. Kika por su parte estaría asustada, trataría de huir. Le dice a la Llorona que se aleje, que no se acerque. Pero la Llorona no la escucha. Termina abalanzándose sobre Kika. Al final solo escucharíamos los gritos de desesperación y horror de la niña mientras la Llorona absorbe su alma. Solo para que a la distancia, observando las ruinas, en donde está la Llorona, un hombre montado en un caballo de vestimenta negra está observando con una expresión de decepción, solo para que al final termine retirándose de ahí sin decir nada. Ya hasta este punto la Llorona ganó. Logró deshacerse de Leo y sus amigos. Justo lo que buscaba, aunque claro, esto provoca que no recupere a sus hijos, pero en fin. Detalles. Ahora viene lo interesante que pasaría después de la victoria. ¿Habría alguien que pudiera detener a la Llorona? Antes de contestar la pregunta, primero tengo que aclarar que la Llorona no tenía más objetivos. Ella solo se limitaría a seguir buscando más niños para sanar su dolor en Xochimilco. En mi opinión, más que villana, es un antagonista, algo así como la casa monstruo de Monster House o Ayapapandergas de Paranormal, simplemente alguien que se corrompió por eventos desafortunados, pero en fin. Ahora contestando la pregunta. Las personas que se harían algo podrían ser Fray Godofredo, Xochitl, Fernando Santón y el Charro Negro. El resto, al tener objetivos que no tienen que ver con la Llorona, no le harían nada. Pero centrándonos en los que sí podrían hacer algo. Empezando con la mamá de Kika. Ella por su parte se empezaría a preocupar, ya que ya pasó un tiempo notando que Leo San Juan regresado después de esa noche. Y también la ausencia de Kika provocarían que ella empezara a pensar en lo peor, concluyendo que la Llorona se llevó a ambos. Estaría devastada porque perdió lo único que le quedaba. Ella no iría a enfrentarse a la Llorona porque si lo hace terminaría igual que el padre Tello. Simplemente estaría devastada, sola, esperando que un día alguien derrote a la Llorona y recupere a sus hijos. Por otra parte, con Fray Godofredo y Xochitl, el fraile estaría triste por la pérdida de Leo San Juan. Al parecer no tuvo la misma suerte que sí tuvo con la Nahuala, y preocupado por el hecho de que la Llorona sigue haciendo estragos en Xochimilco y por lo que está pasando en Guanajuato. Trataría de buscar alguna solución, pero no conoce a alguna otra persona que tenga el don de comunicarse con los muertos. No sabría qué hacer, si acaso los únicos que sí tenían esa capacidad serían chamanes, pero no creo que les interese colaborar. Sobre todo el que está aliado con el Charro. Sin embargo, no se rendiría y trataría de buscar una solución. Pero un día se terminaría encontrando con Xochitl, la cual preguntaría por sus amigos. Fray Godofredo sin más le daría la triste noticia de cómo murieron a manos de la Llorona. Ella estaría dolida por la pérdida. Ella trataría de vengar a sus amigos, pero Fray Godofredo la detendría explicándole que es imposible, ya que podría terminar siendo absorbida
pero que por su parte él se encargaría de buscar una solución. Lo mejor para ella es que se regresara a la casona. Xochitl triste se iría porque en parte es verdad, ella por sí sola o con Fray Godofredo no podrían hacer nada, sin embargo tendría la esperanza de que algún día quizás se haga justicia, pero por ahora estaría triste en esa vieja casona. Por otro lado, Fernando San Juan, Fernando para los compas de XD, empezaría a escuchar rumores de un chico que intentó enfrentar a la Llorona, pero que al parecer no tuvo tanta suerte, ya que no regresó en la noche que se disponía a enfrentarse al espectro. Aquí Fernando en parte estaría preocupado por su hermano, pero algo resentido, debido al hecho de que se fue dejándolo solo junto a Toñita. Pero a fin de cuentas, como se vio, Fernando le tenía aprecio a Leo, así que tendría cuidado ir a Xochimilco. Pero en algún punto el ejército realista de Torreblanca estaría reclutando personas debido a la presencia de rebeldes, así que Fernando, para evitar problemas, se uniría al ejército, pero planeando después ir una vez esto termine. Y aquí pondré una pausa debido a que lo que sigue lo explicaré más adelante cuando abarquemos los eventos del Chupacabras, pero por ahora, para finalizar, ahora hablando del Charro Negro, él sí podría derrotar fácilmente a la Llorona tomando su alma. Sin embargo, no estaría interesado en ella, debido a que a lo largo de las películas, el Charro Negro únicamente estuvo probando a Leo, a ver si era un digno sucesor. Desde que se dio cuenta de su don de estar con vivos y muertos. No por algo rompió la lápida donde estaba escrito los nombres de los hijos de la Llorona. Simplemente lo estuvo observando, interviniendo poco, solo para probarlo, y una vez fue capaz decidió llevar a cabo su plan. La Llorona solo era una prueba que el Charro esperó que Leo superara. Y como en esta línea temporal no pudo, simplemente estaría decepcionado. Y se iría dejando a la Llorona, pues no es nada que le sea de utilidad. Aquí lo que haría sería buscar a otro sucesor con ese don. O con ayuda del chamán de la leyenda de los chaneques, pedirle que traiga de nuevo a Leo con su magia, para poseerlo y continuar con su linaje. Así que la Llorona seguiría tranquila, aterrorizando Xochimilco sin que nadie la detenga. Pero te conozco, sé que me preguntarás qué pasará con el resto de películas. Bueno, te lo contaré. Aunque ya no esté enfocado en la Llorona, pero en fin. Ahora pasamos a los acontecimientos de la leyenda de las momias de Guanajuato. Aquí Rusov también se enteraría de la derrota de Leo, lo cual haría que estuviera más tranquilo. Y no tendría la necesidad de secuestrar a Xochitl. No le serviría de nada, sobre todo cuando la persona que pudo haberlo detenido está muerta. Todo pasaría igual que en la película, con la interrupción al templo de Mictlantecutli, provocando que los muertos regresen siendo momias. Y Rusov matando a Gaspar, así como su hija Valentina buscando hacer justicia por su padre. Pero justo en ese momento, ya empezarían los cambios, debido a que Valentina está sola, sin un Leo y amigos que puedan ayudarla, está en una total desventaja. Eso sumado a que los españoles realistas culpan a Gaspar de la explosión en la mina y la supuesta muerte de Rusov, sospechando de su hija, pensando que también estuvo involucrada. Además, entre los bloques reunidas por la interrupción al templo de Mictlantecutli se encontraba un grupo de bandidos que, al ser revividos, decidieron desatar el caos en Guanajuato. Así que tiene las de perder. Y por parte de Rusov, con él todo depende si logra encontrar la piedra o no. Así que este universo alterno se divide en dos posibles líneas temporales.
En la primer línea temporal, Valentina tendría un encuentro con las momias que estaban haciendo daños. Y una de ellas lograría quitarle la capucha con la que se mantenía oculta. Ella lograría huir, pero en algún punto sería encontrada por los españoles realistas y la apresarían. Por otra parte, Rusov decide adentrarse a lo profundo de la mina, tratando de encontrar la piedra que perdió por culpa de Gaspar. Y mientras busca, encontraría un peluche tirado. Al recogerlo, notaría una hendidura que al revisarla encontraría la piedra. Después de eso saldría de la mina y tendría el encuentro con ese soldado español. Por un momento Rusov pensaría en tocarle para drenar un poco de energía vital. Pero antes de hacerlo, al soldado, sorprendido de que esté vivo, le menciona que lograron apresar a uno de los involucrados en la explosión. Rusov se detendría y preguntaría que quién es. El soldado le diría sobre quién es Valentina. Rusov, al enterarse gracias al soldado de que es la hija de Gaspar, le mentiría diciéndole que en efecto estuvo involucrada con su padre en esa explosión que casi lo mata, pidiéndole que la mantenga encerrada. Al ser Rusov un hombre importante, el soldado realista accedería. También le informaría que pronto se tendrá que ir de Guanajuato debido a que tiene que atender asuntos importantes. Con eso regresaría a la mina, pero justo cuando estaba entrando en la ruta hacia el templo de Mictlantecuhtli, se toparía con una momia que lo intentó atacar. Es Gaspar convertido en momia. Rusov, al ver al frente de vuelta a la persona que le frustró sus planes, furioso se lo quitaría del camino, y como se vio, Rusov era mucho más fuerte que Gaspar, así que lo estamparía contra las piedras, tratando de romperle los huesos de los brazos y piernas, para después lograr incapacitarlo lanzándolo a lo profundo de la mina, para que no moleste y su amada no lo vea, y por fin realizaría el ritual, logrando por fin traer a su Denis. Un momento que sería para este Rusov, abrazándola diciéndole que por fin podrían estar juntos. Sin embargo, después de salir de la mina, Denis se percataría de las momias, preguntándole a Rusov si traerla provocó esto. Rusov al principio trataría de mentir, pero al ser tan evidente al final, le diría que tuvo problemas con el templo cuando intentó traerla. Pensó que eso pasaría, pero que eso ya no importa, que lo importante es que ella está de vuelta junto a él. Claro que no le diría sobre las personas que afectó y mató para poder lograrlo. Denis no estaría de acuerdo con Rusov, pidiéndole que por favor arregle lo que ocasionó con las momias. Rusov, por miedo de volverla a perder, le diría que ya está hecho y no se puede revertir, que él ni siquiera sabe cómo. Así que por favor no le insista. Denis, al ver lo alterado que se puso Rusov, igual le cuestionaría si es verdad que no se puede revertir. Rusov trataría de calmarse y le diría que no, solo sabe hacer el proceso para traerla. Además que sacrificó mucho de su vida por amor, y para él perderla fue algo devastador, no quiere que se vuelva a repetir. Denis, pese a notar algo distinto en su amado, entendería que su pérdida le afectó mucho. Entendiendo, al final lo calmaría accediendo, aunque sentiría lástima por las momias revividas. Al final Rusov se prepararía para irse de Guanajuato y volver a su hogar en Europa junto a su amada. Y hasta aquí hablaré de esta primera línea temporal, porque siento que quedaría para uno. Y si Rusov hubiera ganado, y como él no es el protagonista sino la Llorona, dejo a ustedes interpreten qué pasará con Rusov y Denis. Ahora pasando a la segunda línea temporal, aquí Valentina logra evitar a las momias sin que le quiten su capucha, logrando pasar desapercibida de los españoles realistas.
Por otra parte, Rusov no logra encontrar el cristal, provocando que se desespere y enfurecido culparía a Gaspar de esto. Al final saldría de la mina. Y sin más tendría que irse. Pero no se rendiría. Y pensaría que así como existe el templo de Mictlantecutli, debe también de existir más lugares y objetos que le permitan traer a los muertos a la vida. Así que se dispondría a irse con el cadáver de su amada. Pero justo cuando estaba regresando a su casa sería atacado, el cual le reclamaría de ser el responsable de la muerte de su padre. Rusov no entendería hasta que recordaría cómo en el camino hacia su casa se encontró con un soldado realista, que le dijo que estaban buscando a los responsables de la explosión. Y como Rusov estaba sosteniendo a su esposa no pudo tocarlo. Así que lo escucho hasta la parte donde menciona la existencia de la hija de Gaspar. Momento en el que Rusov, tratando de contener su ira y frustración, solo se limitaría a decirle que la aprecien porque ella junto a su padre conspiraron para matarlo. Al recordar eso y ver enfrente a Valentina, haría que decidiera acabar con ella para que igual que su padre no se meta en sus planes. Valentina trataría de esquivarlo, pero al intentar golpearlo con un palo, Rusov la tomaría de la mano para después empezar a drenarle su energía vital, solo para agarrar con fuerza su cuello empezando a ejercer presión. Y mientras Valentina se va apagando, Rusov le diría de ser igual que su padre un tarado que nunca sabrá lo que es el amor. Hasta que finalmente termina matando a Valentina asfixiándola, solo para después retirarse de la zona. Al final Rusov decidiría irse de Guanajuato en búsqueda de otro método para atraer a su amada, durando un largo tiempo, hasta que escucharía rumores algunas personas hablando de una entidad que puede cumplir cualquier cosa que tú pidas, solo con una condición: venderle tu alma. El charro negro. Rusov, al estar desesperado de no poder revivirla y debido al haber fallado en Guanajuato, decidiría hacer un trato con el charro con tal de revivir a su prometida. Y el charro accedería, reviviendo a su amada, advirtiéndole que algún día iría a cobrarle. Rusov, al estar con las emociones libres, no escucharía de la advertencia, él simplemente está concentrado en abrazar a su amada. Le diría que por fin cumplió su promesa y que por fin estarían juntos. Sin embargo, un día el charro iría a cobrar. Rusov, desesperado, no podría hacer nada. Y el charro tomaría su alma, deshaciendo el efecto del trato, provocando que Dennis vuelva a morir, terminando esta segunda línea temporal de forma trágica. Y bueno, ahora voy a mencionar a unos personajes que en ambas líneas temporales tienen el mismo resultado, como el caso de Evaristo. En ambas líneas temporales, él seguiría tranquilo en el mercado de Guanajuato. No se encontraría con Valentina porque estos dos ni siquiera se conocen, él solo estaría ahí, relajado con sus powers XD, y por otro lado con las momias. Al principio las personas les tendrían miedo por un tiempo, pero igual que pasó con una señora que se encontró con su marido difunto, se darían cuenta que las momias, exceptuando el grupo que está desatando el caos, no son malas y peligrosas, sino que son sus seres queridos, solo que al parecer revividos. Sin embargo, no dudo que haya gente que aún le siga teniendo miedo y busque matarlas, cosa que haría que aquellas que tuvieran seres queridos fueran protegidas. Por otro lado, no dudo que las momias que estaban desatando el caos, tarde o temprano posiblemente esas terminen siendo destruidas y quemadas en pedazos por la propia gente y los soldados españoles de Guanajuato. Aquellos que fueran valientes y no les tuvieran miedo.
Puede que a futuro se den cuenta del templo y que alguien tuvo que ver con esto. Pero por ahora solo quedaría la desconfianza que se iría poco a poco al ver lo inofensivas que son. Ahora vamos a los acontecimientos de la leyenda del chupacabras, donde regresamos con Fernando, el cual escucharía una conversación entre los soldados realistas, donde hablarían de unos rumores de muertos vivientes o momias en Guanajuato. Cosa que lo dejaría pensativo al recordar también por momentos el asunto de la Llorona en Xochimilco. Y es que durante el paso del tiempo, estando en el ejército realista de Torreblanca, Fernando estuvo buscando información de personas de Xochimilco, y en efecto los rumores eran ciertos. Él es consciente que es muy peligroso ir solo a Xochimilco y después de la suerte que se tuvo con la Nahuala prefiere mejor terminar servicio como soldado y luego regresar con Toñita en Puebla. Aún no sabe cómo decirle lo que le pasó a Leo. Simplemente se mantendrá callado. De pronto sus pensamientos serían interrumpidos cuando escucha a los soldados capturar a un grupo de insurgentes, los cuales son Puma, Mandujano, José y García. Además de también detener a alguien que estaba cerca de la zona, decomisando su carroza siendo el Dr. Merolik, igual que en la película. Por orden de Torreblanca, Fernando y algunos realistas, entre ellos Zubieta, empezarían a custodiar a los insurgentes encerrándolos cerca de unas ruinas donde en el interior de una iglesia abandonada, se custodiaría la carroza de Merolik. Para Fernando y los realistas pensarían que sería un día más, pero todos ya sabemos lo que pasará en la noche. Fernando se quedaría custodiando la entrada, pero luego de unas horas empezaría a escuchar gritos. Esto provocaría que fuera al interior, donde estaban los prisioneros, para callarlos. Pero se asustaría al ver como una criatura tomó a uno de los insurgentes, solo para dejarlo en un estado lamentable. Es el chupacabras. Merolik gritó, sí. Pero el grito alertaría al chupacabras percatándose de Fernando. Esto le traería feos recuerdos de la casona, así que no lo pensaría y de inmediato saldría corriendo para advertirles a los demás soldados, siendo perseguido por este críptido. Momento que aprovecharía Merolik para mentirle a los tres insurgentes sobre que es el chupacabras y que aprovechen el momento para escapar tratando de romper las rejas. Ellos le creerían. Después de todo, vieron cómo esa criatura los atacó y cómo Mandujano, al tratar de defender a sus compatriotas, terminó siendo devorado, quedando su cuerpo tirado aparentemente sin vida. Así que aprovechando la distracción empezarían a empujar entre todos las rejillas de la puerta para poder escapar. Por parte de Fernando, sus gritos serían escuchados por los soldados realistas que estaban en la zona, los cuales observarían al críptido comenzando a dispararle. Pero el chupacabras esquivaría los disparos para después atacar a los realistas. Al ser una criatura ágil, rápida y letal, le sería fácil deshacerse de ellos. Zubieta, al ver lo peligroso que es, se dispondría a irse y llevar a Fernando a un lugar seguro. Después de todo, solo es un chico. Después de acabar con los soldados que le dispararon, el chupacabras vería como algunos huyeron de él, pero en sí los realistas no son su objetivo. Simplemente los alejó para que no interfieran en su verdadero objetivo, de vengarse del responsable de secuestrar a su familia. Por parte de Merolik y los insurgentes, tras empujar entre todos la rejilla, al final lograrían escapar. Pero son conscientes de que el chupacabras podría volver. Así que tratarían de planear una forma de acabar o detenerlo. Pero al final Merolik les daría la idea de tratar de guiar a la criatura hasta la iglesia abandonada, para encerrar a la criatura dentro y poder escapar. Los insurgentes, en este caso Puma y García, al no tener otras opciones, y debido a la pérdida de sus compañeros, accederían. Y al final, tras evitar un ataque del críptido, lograrían llegar al interior de la iglesia, preparándose para enfrentarse y atrapar al monstruo.
Pero cuando se estaban alistando Puma junto a García notarían una carroza y por curiosidad la mirarían descubriendo que es de Merolik y que en su interior está la familia del chupacabras. Merolik al ver que lo descubrieron golpearía a García dejándolo inconsciente con un pequeño tronco que tomó, provocando que empezara un enfrentamiento contra Puma donde al final, tras descuidarse por los rugidos del críptido, Merolik aprovecharía y lo golpearía, dejándolo también inconsciente. Entonces tomaría unos barriles que estaban ahí y provocaría un incendio, dejando encerrados a los dos insurgentes junto a la carroza, donde está la familia del chupacabras. La familia del Naticari al notar el incendio y como las llamas empezaban a consumirlo todo, harían llamados de auxilio, provocando que el chupacabras ingrese a la iglesia abandonada para salvar a su familia. Merolik por su parte aprovecharía para huir de la zona esperando que eso los mate a todos. Por otro lado, con Fernando y Subieta, ellos lograrían llegar a donde está Torreblanca unos minutos de tiempo antes de que los insurgentes y Merolik llegaran a la iglesia. Ellos le informarían sobre la criatura, pero Torreblanca no les creería y los regañaría por dejar solos a los rebeldes, ordenándoles que regresen y que si se escaparon que los capturen. Subieta para evitar problemas le diría que está bien pero al menos puedan ir acompañados de más hombres y que los deje reponerse. Torreblanca molesto los dejaría. Después de reponerse se prepararían para regresar. Fernando tendría un poco de miedo pero Subieta lo calmaría. Pero justo se daría el incendio en la iglesia abandonada, momento que los distraería preguntándose qué pasó. Pero también Galeana llegaría junto a su ejército para enfrentar a Torreblanca y los realistas. Subieta al ver eso y que el número de insurgentes supera al de los soldados realistas, convencería a Fernando de desertar puesto que él es consciente de que solo es un chico inocente y además al no estar seguro de que el ejército de insurgentes los mate y no. Así que ambos aprovecharían que los soldados están distraídos para huir. No sin antes de advertir el objeto que los identifique como soldados comunistas. Mientras tanto en la iglesia abandonada el chupacabras desesperadamente trata de romper la carroza pero debido a que está encantada por una parte del amuleto de Yadir, y al no estar completo del chupacabras no podría hacer nada. Por otra parte Puma y García serían despertados cuando sintieran que las llamas están cerca de ellos solo para ver cómo están consumiendo la iglesia abandonada en su totalidad. Ambos insurgentes desesperados intentarían pedir ayuda pero nadie los escucha. Ellos también verían al chupacabras desesperado tratando de romper la carroza pero no funciona. Las llamas empezarían a provocar que los cimientos se dañen y que todo comience a derrumbarse. Los escombros terminarían aplastando y quemando tanto a los dos insurgentes como a la familia del chupacabras, terminando por matarlos a excepción del chupacabras, que a último momento por instinto escaparía por una de las ventanas, solo para ver cómo los escombros caen al precipicio. El desesperado trataría de buscar entre los escombros a su familia solo para ver lo que quedó de ellos. El chupacabras daría un rugido de desesperación y dolor por haber perdido a su familia. Todo esto fue observado por Galeana desde que notó mientras dirigía a sus hombres como a lo lejos unas ruinas se incendiaban, pero al ver al críptido y escuchar ese rugido de tristeza, piensa que quizás Torreblanca tuvo algo que ver con esto, sintiendo lástima por el Naticari. Pero igual de todos modos hoy se hará justicia por la libertad y derechos de todos. Al final el chupacabras, triste por la muerte de su familia, estaría devastado, pero sabría que el responsable aún no ha muerto y eso solo haría que se llenara de rabia. Y al momento empezaría a volar por la zona solo para notar a lo lejos a Merolik, el cual piensa que ganó. Confiándose de que el chupacabras murió, decidiría buscar al Quequemixtle. Pero
escucharía un rugido lleno de furia cerca de él. Eso lo asustaría. Merolita al momento vería hacia el cielo, pero solo vería un borrón pasar rápido. Trataría de mirar a su alrededor, pero no hay nada. Solo para que en un parpadeo el chupacabras termine abalanzándose sobre Merolit, tirándolo al suelo, matándolo de la forma más dolorosa posible por haber acabado con su familia, terminando con la vida de este villano. Después de eso, el chupacabras se iría triste y devastado de la zona. Después de eso jamás volverá a confiar en los humanos, adquiriéndoles un odio hacia estos mismos. Cuando regrese a casa ya no permitirá que ninguna persona se acerque a su hogar. Por otra parte, el Cacomixtle acabaría con Juanita al realizarle el hechizo con el polvo mágico. Después decidiría buscar a su amo, solo para darse cuenta de que Merolit fue asesinado por el chupacabras. Y al no tener más opción decidiría irse, ya que no creo que el libro del Cacomixtle tenga algún hechizo de revivir muertos, además de que pensaría que el Naticaria aún sigue en la zona. Y al no poder llevarse el cuerpo por ser demasiado pesado, al final se iría. Ahora regresando con Fernando y Zubieta, los eventos pasarían igual con la victoria de Galeana y los rebeldes apresando a los realistas, para después Galeana entregarle a Torreblanca una carta escrita por Morelos, con el fin de que el virrey Villegas renuncie a su cargo. Sin embargo, después de que Galeana se asegure de que los realistas sean transportados, notaría a Fernando y Zubieta. Les preguntaría quiénes son, ya que no recuerda que estuvieran entre los insurgentes. Zubieta al verlo le diría que desertaron y que por favor no les hagan daño. Pero Galeana los calmaría, ya que notaría la sinceridad y que ellos dos no son enemigos. Se acercaría preguntándoles si se quieren unir a los insurgentes. Fernando le diría que no podría, ya que solo quiere presentarse con su abuela. Galeana entendería y lo dejaría ir. Por parte de Zubieta, él al final decide unirse a los insurgentes al ver que en realidad ellos están luchando por la libertad de México y no son malas personas. Galeana entendería y al final se iría, no sin antes desearle suerte a Fernando. Así que Fernando alegre le agradecería a Zubieta y también a Galeana, decidiendo regresar a casa. Se demoraría un tiempo en regresar, pero estaría feliz rumbo a Puebla. Y bueno, la historia seguiría. Después de unos días Fernando lograría llegar a Puebla, reencontrándose con Toñita, la cual se alegraría de volver a ver a su sobrino. Le preguntaría que cómo le fue. Él no le diría sobre el tríptico, solo diría que bueno, tuvo dificultades con los soldados realistas, pero ya por fin están aquí de vuelta a casa. Pero también Toñita le preguntaría que si sabe algo de Leo. Esto provoca que Fernando se quede callado por un momento, pero al final le contesta que no encontró nada de su peligro, algo que entristece a la abuelita, así que ella simplemente se retira a su cuarto, un poco alegre de volver a ver a Fernando, pero triste por no saber nada de Leo. Fernando lo sabe, pero no quiere decirle lo que le pasó a Leo. Decirle le podría afectarle, además de romperle el corazón. Ahora Fernando solo quiere evitar a toda costa lo paranormal y tratar de seguir con su vida, cuidando a Toñita con cariño, asegurándose de que tengan una vida feliz alejada de cualquier peligro. Por otro lado, a las afueras de Puebla, Rupertino y su hija Beatriz estarían pasando tiempo en familia, pero escucharían a alguien llamándolo. Es un anciano, reclamándole que es hora de pagar su deuda. Rupertino al principio no entendería, diciéndole que nunca lo ha visto en su vida y que se vaya. Pero el anciano le diría que si no se acuerda de hace 12 años, cuando le suplicó por su ayuda. Rupertino empezaría a sudar frío. Y al momento el anciano se transformaría, revelando que es el Charro Negro. Rupertino no lo puede creer, se supone que su hijo de venado lo protegería, pero tal y como se vio, el ojo no servía de nada. Y el charro, para demostrarlo, se mueve rápido hacia Rupertino, quitándole el ojo para después destruirlo, dándole
si en serio pensaba que eso evitaría pagar el trato con él. Y debido a que Rupertino no cumplió con lo acordado, el charro modificaría el trato y terminaría llevándose el alma de Beatriz. Rupertino le suplicaría que no se lleve a su hija, pero el charro negro no lo escucha, retirándose satisfecho, no sin antes decirle a Rupertino que eso le pasa por cobarde y no cumplir con su parte. Rupertino estaría devastado, empezando a botar lágrimas desoladoras. Esto llamaría la atención de la gitana, la cual, al estar cerca de la zona y al escuchar el estruendo del charro negro, fue a mirarse para encontrar a Rupertino llorando o abrazando a su hija. La gitana le preguntaría qué pasó, y le diría todo. Y ellos dos, sin un leo que pueda ayudarlos. Cuando amanezca, Beatriz terminaría muriendo. Esto sería un antes y un después para Rupertino. La pérdida de su hija le afectaría, provocando que se vuelva un hombre apagado y sin alegría. Ha perdido lo que más amaba, estando así hasta los últimos días de su vida. Pero en fin, los años pasarían y Toñita moriría. A Fernando le dolería la pérdida, pero posiblemente, igual que en la línea de tiempo original, él se encargaría de la panadería. No se iría de Puebla debido a que eso se le ocurrió a Leo. Él simplemente se quedaría en Puebla, siendo el dueño de la panadería, pero en algún lugar lejano. Siendo responsables de las desapariciones y ataques al poblado de leñadores. Esto provoca que Zenobio empiece a convencer a los leñadores de ir al templo donde viven los chaneques y acabar con ellos para ya no tener más problemas. Pero Diego intenta convencerlos de que debe de haber una solución pacífica. Eso lo diría porque aún tiene esperanzas de recuperar a su padre. Pero la gente, ya cansada de los ataques, le harían caso a Zenobio, el cual les diría que se prepararan en estos días para deshacerse de los chaneques. Diego, al ver que no podía convencerlos, tendría miedo de que esto provoque la muerte de su padre. Sin embargo, se llenaría de valor y, pese a ser consciente de que está solo y no hay nadie que esté con él para ayudarlo, él decidiría solucionar el problema. Sin embargo, no llegaría muy lejos. Al final, al querer llegar al templo, terminaría siendo capturado por los chaneques, los cuales lo dejarían en un estado de hipersueño dentro de un cristal morado. Sin embargo, los días de preparación llegarían a su fin y Zenobio, siendo arrogante y un idiota, junto a la gente, empezarían a quemar y explotar el templo, provocando que los chaneques se asusten. Pero Zenobio empezaría a burlarse de ellos, cometiendo un grave error, porque eso provoca que los chaneques se enojen y comiencen a juntarse todos para formar una criatura muy peligrosa, el chaneque gigante. Todos mirarían incrédulos y con terror. El chaneque gigante provocaría la muerte de más personas, sobre todo cuando esta criatura empieza a moverse, notando el poblado de los leñadores. Los sobrevivientes huirían horrorizados, dándose cuenta de lo que acabaron de provocar. Al final todo quedaría destruido, pero también en el camino del chaneque gigante, perdido en su furia, terminaría destruyendo la represa, provocando que el agua le caiga encima de él. Esto hace que se empiece a desmoronar, regresando a los chaneques a su estado original, todo gracias al agua. Ellos verían la destrucción y muertos, sintiéndose culpables, pero saben que esto fue culpa de los humanos. Esto se pudo haber evitado si tan solo no hubieran invadido su territorio y construido esa represa, que les quitó su agua, provocando que se corrompieran y se volvieran en esos monstruos. Pero ahora, sin más, solo les quedaría continuar con su vida. Pero también, por otro lado, como el agua regresó al territorio de los chaneques y a su templo, esto permitió que las personas que tenían aprisionadas se liberen y despierten, regresando a la normalidad. Entre ellas el papá de Diego y este mismo. Esas personas por fin están felices de regresar a la normalidad. Pero cuando salgan del templo verían la destrucción.
Pero también notarían que los chaneques ya no tienen esa apariencia aterradora. Dándose cuenta que todo esto fue ocasionado por la represa. Algunos se sentirían culpables y tristes por las personas que murieron, entre ellas seres queridos. Si tan solo hubieran hecho caso y respetar a los antiguos residentes del Nuevo Mundo, pero sin más se irían ya que no quedó nada. Sin embargo, algunas personas estarían aliviadas, debido a que entre las personas que alcanzaron a vivir, se encontraba algún que otro ser querido, reencontrándose alegres de la suerte que tuvieron. Pero después de eso las personas abandonarían la zona por miedo y por entender a las malas que deben de respetar el territorio de los chaneques, advirtiéndole a otras personas para que no se repita la historia. Por parte de Diego estaría feliz de por fin recuperar a su padre, pero por otro lado se sentiría culpable, ya que piensa que en parte fue su culpa por haber tomado la reliquia de los chaneques, ayudando a provocar esto. Algo que le diría a su padre, pero lo calmaría, diciéndole que no fue su culpa. Total, no sabía que esto pasaría, simplemente un error sin malas intenciones. De todos modos, esto hubiera pasado por culpa de la represa. Al final Diego se calmaría para después empezar a abrazar a su padre, ya que por fin están juntos. Y así terminaría esta parte de la historia, con unos felices por recuperar a sus seres queridos y otros devastados por perderlos. Mientras tanto, en alguna parte, un chamán o brujo se reúne con su amo, el Charro Negro, el cual le pregunta si ha logrado localizar a alguien con un don especial. El chamán le dice que no. El charro se frustra un poco. Podría haberse deshecho de ella. Sí, pero era parte de la prueba. Al final resultó que no era tan digno ni capaz. Sin embargo, puede que con ayuda del brujo busquen algún hechizo para traerlo de vuelta, para así poder poseerlo y continuar con su linaje. Y eso es lo que se dispuso a hacer el charro durante estos años, buscando algún hechizo de revivir muertos o buscar otra persona con ese don especial para lograr su objetivo. Al final dejó a la Llorona en paz, porque ella no es nada importante en sus planes. Y no es su problema lo que pase en Xochimilco. No hará nada a menos que alguien haga un trato con él. Pero por ahora eso es lo que haría el Charro Negro hasta que algún día lo logre. Y así se desenvolverían los eventos tras la victoria de la Llorona. Como ya lo dije, la Llorona no tenía más objetivos. Solo quería que la dejaran en sus asuntos, sin saber que solo le intentaban ayudar a encontrar la paz. Simplemente un antagonista. Después de todo, no era como la Nahuala o Moira, que ellas querían conquistar el mundo. No era un loquito como Rusofo o una porquería de persona como Merolik. Y el Charro Nieblar, ese es el más malo de todos. Pero en fin, y bueno, entonces, ¿cómo terminaría esta historia? Bueno, primero, en Puebla, en la panadería de Fernando San Juan, el chico sigue con el negocio de la familia. Aunque últimamente se ha sentido muy solo tras la muerte de Tomita y su hermano Leo. Quizás en algún futuro encuentre una chica y se enamore. Pero por ahora él es el dueño del negocio. Él nunca le dijo a Tomita lo que le pasó a Leo de cómo murió a manos de la Llorona. Sabía que si se lo decía, eso la iba a devastar y posiblemente afectaría su salud al ser alguien mayor. Se aseguró de que sus últimos años fueran felices con él. Pero ahora solo seguirá con su vida en el negocio de Puebla. Mientras tanto, en otra parte de Puebla, en la vieja casona, Xochitl también se siente algo solo. Le entristece recordar a sus amigos que no volverán, pero trata de seguir adelante, aunque no haya mucho que hacer. De vez en cuando visita la panadería observando a Fernando. Es una pena que no tenga el don especial de Leo de ver a los muertos. Sino junto a Fray Godofredo hubieran tratado de vengar a sus amigos y a Leo. Ahora ella simplemente tratará de seguir adelante, esperando algún día volver a ver a su hermano. En cuanto a Fray Godofredo, se siente culpable. Piensa que fue demasiada la responsabilidad para el chico, pero se alegra saber que su hermano está bien.
fraile no se rendirá a buscar a una solución a la problemática de Xochimilco así como la surgida en Guanajuato. Y también evitar que se originen otros problemas en otros lugares de México. Como lo que pasó en aquella represa. Seguirá buscando sin descanso a alguien con un don especial que se pueda comunicar con él. Y esté dispuesto a ayudarlo. Mientras tanto en Xochimilco la Llorona sigue vagando entre lamentos de tristeza e ira. Algunas personas intentaron buscar la solución. Pero nunca las volvieron a ver. Posiblemente estén muertas por el espíritu. Lastimosamente la Llorona no sabe que solo quieren ayudarla a encontrar la paz y que se dé cuenta que lo que hace está mal. Ahora ella simplemente presiona que el ciclo de desesperación y rapto de niños nunca termine. Por eso nunca podrá hallar la paz. Por eso siempre habrán adultos en Xochimilco. Recomendando a las personas que se muden a vivir ahí que no saquen a sus hijos por la noche. Pero las que no creerían la historia del espíritu de Yoltzin terminan sufriendo las consecuencias de no volver a ver a sus hijos. Siendo este el ciclo sin fin de tragedia de la Llorona. El alma de una madre que nunca encontrará la paz. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Que lo disfruten. Perdonen la demora y sin nada más que decir hasta la siguiente, chau.